Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas del Seminario Permanente de Doctrina Social de la Iglesia. Saludo a todos los presentes, fundamentalmente son profesores, antiguo director del Instituto de Humanidades, Antonio, Manuel, compañeros del instituto, compañeros de la universidad también, porque hay profesores de varias facultades, de la Politécnica, de Farmacia, de Económicas y de Derecho, que estaban por aquí Baraunceta y Murillo. Bueno, y también otros asistentes que hay al seminario, como Julio Borges, creo que es su hijo, ¿no? El chico que nos acompaña. Bueno, bienvenidos todos. Permítanme que me remonte al 5 de mayo de 1891. Ese día se promulga la encíclica Rerum Novarum. Lo hace el Papa León XIII. Es lo que se tiene por el acta fundacional de la doctrina social de la Iglesia. Ese texto quería dar cuenta de los problemas de su tiempo. Y así ha sido siempre en la doctrina social de la Iglesia. Dar cuenta de los problemas de nuestro tiempo. Dar cuenta en aquel momento de lo que era la revolución industrial, de lo que era el avance del socialismo, de lo que era el avance del individualismo. Y frente a eso, frente a esas dificultades que tenían los hombres de finales del siglo XIX, aparece la propuesta cristiana, que era poner en valor el trabajo, defender los vínculos, apelar a la justicia social. Todo eso era el inicio de la doctrina social de la Iglesia, que se va a proyectar a lo largo de lo que queda de ese siglo XIX, del XX y llega hasta nosotros. Hoy en Alcalá de Henares se celebra un acto sobre el 10º aniversario de Laudatio Si. Ahora mismo están en Alcalá de Henares con ese evento. Es decir, llega exactamente hasta nosotros. Y en ese tránsito que nos lleva desde 1891 hasta el presente, hay muchísimos textos que alumbran problemas que tienen que ver con la vida, la bioética, la familia, incluso la universidad, donde estamos. Sulle Corde es una encíclica del Papa San Juan Pablo II, donde nos dice a los universitarios que somos católicos, que somos universidad. Somos parte de la universidad. Desde que la universidad nace también como católica. Y nos pide algunas cosas a los universitarios. Nos pide cuidar la verdad, conocer la verdad, darla a conocer, investigarla, ¿no? Nos pide a todos, al margen de nuestro centro de gravedad en el que trabajamos, desde las humanidades y, por supuesto, desde la ciencia, conocer la verdad y darla a conocer. Esa sería también una de las llamadas que hace la doctrina social de la Iglesia a nosotros los universitarios. Pues aquí estamos para eso, en estas jornadas que en el fondo retoman también una tradición antigua, que era congregar a los profesores de un área, la doctrina social de la Iglesia, como se hace en el instituto con historia, con filosofía, cualquier área, pero en este caso con una actividad abierta a vosotros, compañeros nuestros de toda la Universidad de San Pablo. Esperemos que esto que pone permanente lo sea de verdad, es decir, que pueda tener toda la continuidad que la universidad nos deje y que nuestras fuerzas también nos den, y que ustedes disfruten de una propuesta que hacemos con conferencias, con mesas redondas y también con mucho diálogo que esperemos que sea útil para todos. No me extiendo más porque el objetivo era simplemente darles la bienvenida y le dejo la palabra a Juan Ignacio Grande, secretario general del Instituto de Humanidades, y es el muñidor de todo lo que ustedes tienen aquí hasta ahora. Buenos días, darles también la bienvenida a esta jornada inaugural de, como ha dicho Carlos Semeniero, que esperemos que sea permanente. Como ha dicho Carlos, ¿no? Pues la doctrina social de la Iglesia es un patrimonio con una rica trayectoria ya. Él ha puesto el acento en León XIII, ¿no? Podemos decir que la doctrina se empieza a conformar, ¿no? Aunque todos sus antecedentes sabemos que vienen de muchísimo antes, ¿no? Esta jornada, como decimos, es la inauguración de un seminario que pretende ser permanente y que es una jornada que surge, por un lado, del área de doctrina. Esta rica tradición, este rico patrimonio, lo tenemos también en esta casa, ¿no? La Asociación Católica Propagandista, ya desde sus fundadores, el cardenal Herrera Oria, y con toda esa inspiración que le viene del padre Ángel Ayala, ¿no? Tanto a nivel de ideas, ¿no? Pensamiento, como de acción, ¿no?
Yo siempre recuerdo aquí las escuelas capillas, ¿no?, cerca del cardenal Ángel Herrera Oria, pues lo pusieron en primer plano, ¿no?, la doctrina social de la Iglesia. Y en este caso, pues ya desde entonces, pues me acuerdo siempre de José Luis Gutiérrez y de otros, Federico Rodríguez, que luego presentaremos la colección, ¿no?, y otros tantísimos propagandistas, ¿no?, que han puesto su estudio, su labor profesional mucho en la iluminación, ¿no?, en la orientación de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues el Instituto de Humanidades es heredero de esto, ¿no? Dentro del Instituto de Humanidades tenemos un área importante porque tenemos una asignatura que se da en todos los grados, para que los que vengáis de fuera, ¿no? Y es un área que no solamente nos dedicamos a la docencia, sino que también estamos muy implicados también en lo que es la divulgación de la doctrina social de la Iglesia, la formación de los propios profesores, la formación de otras personas que puedan estar interesados, de ahí que haya un diploma. Tenemos un diploma de posgrado de doctrina social de la Iglesia, lleva ya 3 años este diploma, este es el cuarto año, me apunto. Este es el quinto, pues que cómo se pasa el tiempo. Este es la quinta edición, ¿no?, que está teniendo mucho interés, ¿no?, sobre todo los alumnos que participan, alumnos de muy distinta índole. De hecho, estamos teniendo incluso a alumnos que vienen del protestantismo, ¿no?, y de alumnos evangélicos. O sea que se nota que la doctrina social de la Iglesia, no solamente dentro del catolicismo, sino también dentro de otras confesiones, pues está cobrando mucho interés, ¿no? Bueno, aparte del diploma, colaboramos con determinadas iniciativas, tanto también dentro de la casa, como un podcast que tiene el secretario de Comunicación de la CDP, sobre unos podcasts precisamente de doctrina social de la Iglesia, y ahí están nuestros profesores del área colaborando. Y tenemos también unas jornadas de bioética. Cada vez más se está convirtiendo casi en una semana de la doctrina social de la Iglesia, porque ya este año, gracias a muchos profesores, no solo del área de doctrina, sino también de antropología, filosofía, pues están realizando unos talleres, ¿no?, sobre estos ámbitos, ¿no? Bien, bueno, pues esta jornada, este seminario, nace de todas esas iniciativas, ¿no?, que buscan, como decía antes, la formación de profesores, la innovación, también buscar, ¿no?, cómo mejorar la enseñanza, la divulgación y, sobre todo, generar un foro de encuentro entre todos aquellos que nos interesan o estamos involucrados en este amplísimo marco que es la doctrina social de la Iglesia. Somos, como decíamos antes, herederos de una rica tradición, ¿no? Pero hoy quizás también hay que destacar que el Papa León XIV nos ha puesto la doctrina social de la Iglesia en un primer plano, ¿no? Todos seguro que las conocerán, sus palabras, ¿no?, del discurso cardenalicio. Ahí nos pone en su primer plano, incluso con el nombre que decide, y él lo dice, ¿no? Dice en este discurso, pensé tomar el nombre de León XIV. Hay varias razones, pero la principal es porque el Papa León XIII, con la histórica encíclica Rerum Novarum, afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Y hoy la Iglesia ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. Entonces ya se ve que desde el primer momento ha querido poner en su magisterio la doctrina social de la Iglesia. Creo que hoy debemos también, pues, cogiendo estas palabras, bueno, pues vamos a contribuir, ¿no? Vamos a contribuir a esto que no solo él, sino todos sus predecesores, pues ya, Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, nos recordaba Carlos el acto que se realiza en Alcalá de Henares, ¿no? Pues estamos ahí en un primer plano. Entonces, les cuento un poco que esta jornada es inaugural y el seminario lo que pretenderá es que por lo menos al menos haya 2 sesiones. 2 sesiones al año, en torno a febrero la primera. Vamos a aprovechar esos paréntesis que tenemos los profesores en el calendario académico, febrero la primera y luego junio la segunda. Nuestra idea es no solamente que sea un ámbito cerrado, sino también continuar abriendo a aquellas personas que os interese la doctrina social de la Iglesia.
también os comento, si alguno quiere dejarnos su correo electrónico, estamos, y que nos diga, me interesan recibir información sobre futuras ediciones de este seminario, ¿no? Bueno, pues yo tampoco me quiero alargar mucho y le voy a dar paso ya a José Andrés Gallegos, que precisamente nos va a presentar otra de las iniciativas que hemos puesto en marcha en el Instituto, que viene ya de lejos, pero que le hemos querido dar potenciarlo aún más, que es una colección de doctrina social de la Iglesia. José Andrés. Si quieres, quédate, si quieres. Le hacemos sitio aquí. Bueno, pues yo voy presentando, aunque es de sobra conocido, don José Andrés Gallego, catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo, catedrático de Historia Contemporánea del CSIC, y no me voy a alargar en su currículum porque me comería los 15 minutos. Eso voy a decir, es súper aficionado a la montaña, me da mucha envidia porque cada vez que me llama me dice que no sabes dónde estoy ahí en el Pirineo Narrado, y yo me pongo todo envidioso, ¿no? Por tanto, nos trae el oxígeno además de la montaña pirenaica, ¿no? Y sin más le doy la palabra para que nos presente esta colección. Efectivamente, Juan Ignacio me llamó, no sé si hace 3 días, para recordarme, para asegurarse de que no me olvidaba de esta cita, y yo le tuve que decir, si hoy es un jadeo que parece que me estoy muriendo, pues ya tengo experiencia de que los móviles toman el jadeo con lo magnifican hasta hacer pensar a los que lo oyen que está muriendo el que habla al otro extremo, y digo, y le dije, pero es que estoy subiendo un monte, y claro, tengo que jadear, tengo que dar la fuerza. Él, en la conversación, me dijo, bueno, o sea que no te va a sentar nada bien, no, me lo dijo de otra manera, el que te recuerda que tienes que venir a Madrid. Yo, con toda la franqueza que yo creo que les debo además a los presentes, dije, efectivamente, es lo último que haría yo ahora por mi propia voluntad, bajad al calenturiento Madrid. ¿Qué ocurre? Que, hombre, evidentemente, aparte de que mi condición de profesor emérito de esta casa tiene unas obligaciones que debo cumplir, verdaderamente es una ocasión, me parece que muy importante dentro de lo que lleva entre manos el Instituto de Humanidades y lo que concretamente yo tengo que presentar. Yo lo haría de una forma quizá la más práctica posible para que no me alargue más de los 15 minutos que se me han concedido. Director pone aquí de la colección Federico Rodríguez. La colección de Doctrina Social de la Iglesia ya existía en ediciones CEU, si no me equivoco. Era una colección mortecina, podemos decir, o relativamente abandonada, no por la falta de actividad de las ediciones CEU, que es obvia, sino porque las preocupaciones se habían orientado por otros lugares. Y me sugirieron la posibilidad de que yo me encargase de dirigir esta colección. Nos planteamos el nombre y pensamos en 2 aspectos que yo creo que no debemos todavía dar por cerrados, aunque la colección ya hemos de considerarla en marcha, infieri ya. Y es el tono un poco rancio que puede tener ya a estas alturas la denominación Doctrina Social de la Iglesia. Pero
eso que me parece que es cierto, es al mismo tiempo paradójico, porque es una forma de ser rancia que de pronto tiene, en determinados momentos, tiene una resurrección fortísima, y estamos en uno de ellos. La tuvo con Juan Pablo II, muy claramente, y la tiene ahora con la personalidad de León XIV. Y lo importante era, por tanto, acompañar una denominación que claramente hiciera referencia a esa temática, que es lo que verdaderamente importa más que el nombre, que se le dé, acompañarlo de una personalidad simbólica, ¿no? Por decirlo así, una personalidad que simbolice todo lo que ha sido la doctrina, en este caso la doctrina social de la Iglesia. Yo conocí a Federico Rodríguez. Federico Rodríguez, hombre, bueno, en los tiempos que corren, si no, yo creo que sí, son todos los tiempos los que corren de manera parecida, pero en este caso, en cuanto a los nombres, de forma quizá más cruel, se podría decir, Federico Rodríguez es un hombre comprobado que es un hombre olvidado, y sin embargo, desde mi punto de vista, un asunto en el que llevo estudiando gran parte de mi vida profesional, como para atreverme a afirmarlo, es quizá el representante más importante que ha tenido el estudio de la doctrina social de la Iglesia en la Asociación de Propagandistas. Ustedes recuerden que la asociación nace a principios del siglo XX con algo que quizá muchos no se hayan parado a pensar, que es el nombre de propagandistas, y que si leen la prensa de la época, se explica, porque dice es que son jóvenes que van a dedicarse a hacer propaganda. Es así, como suena, no hay otra razón para llamarse propagandistas. ¿Propaganda de qué? Social, fundamentalmente. Probablemente está en la línea desarrollada o impulsada en una de las últimas encíclicas de León XIII, que es la Gravis de Communi, ya muy a principios del siglo XX, en la cual el Papa prohíbe la utilización del término democracia cristiana en sentido político. Dice que en todo caso democracia cristiana se puede emplear en sentido de acción social de la Iglesia. Es decir, impone una separación, a mi juicio imposible, porque díganme ustedes cómo se puede hacer acción social sin hacer acción política, y si la acción social no es acción política en realidad, pero preocupado como estaba el papado de aquella época por la condena del liberalismo, él propone o establece o da esa indicación que a su vez da lugar a la aparición en todo el mundo católico de asociaciones en las que se intenta encauzar esa preocupación o esa acción social con o sin el nombre de democracia cristiana, que inicialmente no es el nombre de los propagandistas. Por tanto, desde el principio, y no digamos desde el momento en que se hace cargo del debate, la cuestión social tiene una importancia muy notable, y yo diría que es el objeto de estudio de un conjunto de personas, en parte cruelmente olvidadas, a pesar de, en función, lo digo por la razón de su calidad muy notable. Yo no me atrevería a decir que él fuera el primero, pero el primero verdaderamente notable, el Manuel Marina, el juez Manuel Marina, propagandista, nombrado in pectore por Ángel Herrera Oria, su sucesor en la dirección del debate, que cuando se fue a concretar esa toma de posesión o ese nombramiento,
anunció que se iba a la Compañía de Jesús. Se hizo jesuita y en la Compañía de Jesús es uno de los creadores del fomento social, que sigue siendo hoy, digamos, la enseña de las labores que se desarrollan en España, que desarrollan los jesuitas en España en relación con la doctrina social. Manuel Molina es un hombre a rescatar, tiene un pensamiento, sobre todo tiene una capacidad de juicio en el debate, especialmente, y luego en publicaciones jesuitas, de la aplicabilidad y del sentido práctico de la legislación social que se va promulgando en España, verdaderamente certero. Cayó en mis manos la descripción sistemática, jurídica, de lo que es el Estado español surgido de la Guerra Civil, que le piden que escriba para que el nuncio Chicoñani sepa qué es eso del régimen de Franco, y la pieza es verdaderamente magistral. Es una radiografía del régimen, extraordinariamente medida, sin la menor concesión a la ideología, diríamos, a la alienación en las críticas o en las alabanzas, que pone de relieve, vamos, de una manera rotunda, las tremendas carencias que había en el orden social, sin ocultar las cosas que se estaban haciendo a su juicio bien. Quizá el gran punto siguiente, o el especialista siguiente sea Alberto Martín Artajo, y sin duda me dejo nombres importantes, y luego hay una serie de personas que pues llegan, por recordar los nombres que les pueden ser a ustedes más familiares, a José Luis Gutiérrez. ¿Por qué Federico Rodríguez? Porque a mi juicio Federico Rodríguez es el hombre que, utilizando una palabra, un barbarismo, profesionaliza la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Por supuesto que había distintas iniciativas anteriores en las que había estado el propio Martín Artajo, sobre todo el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, fue muy importante en la posguerra. También en la formación de gente, incluso de obreros, de gente que pudiera llevar a la práctica la doctrina social. Pero Federico Rodríguez, que se forma junto a Alberto Martín Artajo, es el que consigue la institucionalización e incluso la creación yo creo que la primera cátedra de política social de la Universidad Española. Esa política social, él desarrolla primero toda una teoría de lo que es la política social, de lo que es el orden epistemológico, y al mismo tiempo demuestra un conocimiento en las publicaciones que tiene, un conocimiento especialmente del magisterio de Pío XII, que fue abundantísimo, muy parco en encíclicas sociales, se puede decir que prácticamente ninguna, pero con una cantidad de alocuciones, de discursos tremendamente enjundiosos desde el punto de vista de la doctrina social, que lo hacen enormemente importante. Él, acabo ya, digamos que es para mí una referencia personal por la amistad que me unió a él cuando se creó allá por 1989 quizá, al rebufo del resurgir de la doctrina social con Juan Pablo II, se creó la AEDOS, la Asociación para el Estudio de la Doctrina Social. Federico es uno de los, no sé si fuimos 9 fundadores. Había otro propagandista al menos, que fue José Raga,
que yo creo que hasta su traslado a Valencia participó continuamente, pero Federico estuvo hasta el final de su vida activa, porque pasó unos años finales de declive ya, de enfermedad, muy duros, por cierto. Bien, pues, ¿qué pretendemos? Recomenzar, pero recomenzar con una calidad, digamos, con la calidad máxima posible. Calidad máxima posible y también con sentido práctico. Hoy la doctrina social, sobre todo desde el momento en que Juan Pablo II advirtió que su situación era, su estatus epistemológico era la teología, es la teología moral, hoy la doctrina social ha roto todos los límites convencionales que había, por ejemplo, en la publicación, en la temática de la Rerum Novarum, que es una respuesta a la cuestión social. La cuestión social es algo muy específico. En ningún compendio de encíclicas sociales encontrarán ustedes, por ejemplo, la encíclica de León XIII para acabar definitivamente con la esclavitud en el mundo. Sin embargo, hoy nadie dudaría de que eso forma parte de la doctrina social. Sí, ha habido a partir sobre todo de Juan XXIII, especialmente, hay una toma de conciencia en Roma, en la Santa Sede, del carácter universal, no de la Iglesia, que siempre lo había tenido, sino verdaderamente de la proyección de la Iglesia. Solo les doy un dato, porque tengo que acabar ya, y es que es León XIII, a finales del siglo XIX, quien acaba con el estatuto de país de misión ad gentes, de los Estados Unidos de América. Por mucho que les asombre. En los Estados Unidos de América, hasta los años 80, no hay apenas obispos, no hay ningún cardenal. El primero lo crea a finales de ese siglo León XIII, y el estatuto jurídico canónico es el de un país de misión, cuando ya Estados Unidos tenía millones, en realidad algunos millones de católicos. Decía la máxima calidad, y con esto acabo cuando he llegado ya a los 15 minutos, y por tanto lo voy a decir brevemente. Hay algo que llama la atención en la obra de Federico Rodríguez. Maneja la bibliografía no solo española, italiana, francesa, la propiedad de la época, sino la inglesa y la alemana, con la soltura y las posibilidades que había entonces en los años 50, 60, 40, 50, 60, que eran pocos, pero es sorprendente. Hoy tenemos en esta universidad, entiendo que en todas las de la Asociación de Propagandistas, unas suscripciones a las bases de datos internacionales a las que tenemos acceso por medio del ordenador que hay en el despacho, en la mesa de cada uno, que no nos permiten hablar de estas cosas sin conocer lo que se está diciendo fuera de España. Me parece fundamental. Y poner ese listón en cuanto a calidad, en cuanto al menos calidad informativa, a lo que se publique en la colección. Es decir, que no sean obras de los que se ciñen a mirarse a sí mismos en el espejo español o hispánico, sino que aprendan de lo que pueden decir especialistas como los de los países cuyas lenguas he citado, y por qué no, también enseñen en la medida que se puedan llegar a conclusiones, y se pueden llegar a conclusiones que ellos no han advertido. Y tendría mucho más que decirles para animarles, pero son 16 minutos ya.